Bueno, comenzamos con el curso de Estructura y Política Económica Argentina por la unidad número 1. Comenzaremos introduciéndonos a la política económica. Antes llegaremos a primero definir qué es la economía y luego los enfoques y principales corrientes del pensamiento económico. Entonces, ¿qué es la economía? Es una ciencia que se ocupa del estudio de la resolución de problemas que atañen a las sociedades, como la asignación de recursos escasos para la producción de bienes y servicios con una intención que es el logro del máximo nivel de bienestar de la población. En definitiva, la economía trata el problema de la escasez, el problema de la asignación de los recursos escasos, el qué, quién, cómo, dónde, para quién y cuándo producir. La forma en la cual se resuelve este problema económico básico, que es el enfrentar recursos limitados con necesidades infinitas, lleva a la conformación de distintos sistemas económicos, que es el resultado institucional, derivado de un acuerdo a nivel de la sociedad, de la manera en la cual administrar los recursos y definir la prioridad en cuanto a la solución de la satisfacción de necesidades de los distintos miembros de esta sociedad. Suponemos que en una economía, para poder entenderlo, existe un flujo circular de el dinero, de los bienes y servicios dentro de ella. La versión más simple de una economía cerrada es sin sector público, la existencia de dos tipos de agentes económicos, familias y empresas, donde las familias son propietarias de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y empresariado, que los ofrecen el mercado de factores. Las empresas van al mercado de factores a comprar a los mismos para poder incorporarlos a sus procesos productivos, con ellos generan bienes y servicios, y los bienes y servicios son adquiridos por las familias a partir de los ingresos que perciben por ser propietarias de factores y haberlos vendidos en el mercado de factores. Por supuesto que existen algunos agentes económicos que van a tener la posibilidad de intercambiar, ya sean sus propios factores o bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual lleva a una economía abierta. Y también podemos pensar en la necesidad de controlar, de introducir la posibilidad de subsanar todas las falencias del mercado como mecanismo de asignación, y ahí aparece también el Estado. Entonces, en un flujo circular con economía abierta y sector público, familias, empresas y los propios mercados tienen la interacción con el resto del mundo y también con el Estado. ¿De qué vamos a estar hablando ahora? De las distintas corrientes de pensamiento que tratan esta conformación de un sistema económico y la manera de solucionar el problema de la asignación de recursos para lograr el máximo nivel de bienestar. Podemos hablar de un capitalismo puro, del liberalismo, de una economía de planificación central, el marxismo, y lo que realmente existe en la actualidad, que es la existencia de sistemas mixtos. Si hablamos del liberalismo, podemos introducir como autor inicial de esta corriente a Smith, con su publicación La riqueza de las naciones, donde propugnaba una división del trabajo primero a nivel local y luego a nivel internacional, y un mejoramiento muy importante de estas ideas a partir de David Ricardo, con su publicación Principios de Economía, Política y Tributación, en donde supera las ventajas competitivas, que eran las que definían la especialización, según Smith, por ventajas comparativas, un concepto relativo mucho más aplicable en la relación entre economías de distinto nivel de desarrollo relativo. Frente a esto, vamos a encontrarnos la falta de quizás contemplación de aspectos matemáticos que solo se va a lograr a partir de la corriente de los neoclásicos, ya sobre el final del siglo XIX, en donde autores como Marshall o Walras, Marshall en lo que es el equilibrio parcial, Walras el equilibrio general, van a estar dándole un formalismo al análisis por detrás de los razonamientos de Smith o de Ricardo, que van a llevar a la microeconomía, luego incorporando una realidad de más de corto plazo, dado que la micro trabaja sobre largo plazo, aparecerá Keynes, tratando de encontrar las razones por las cuales los principios clásicos y neoclásicos no permiten
dar solución a una situación de crisis como la crisis del 30 en Estados Unidos, y entonces comenzamos con la macroeconomía, o la teoría de los agregados económicos, que trabaja sobre el corto plazo, entendiendo que siempre vamos a tener una realidad de corto plazo, buscando el largo plazo ideal, pero vivimos el corto plazo y una continuidad de desequilibrios. Existirán en la corriente del liberalismo otros autores como Friedman, con un apogeo en la década del 60 y 70, Escuela de Chicago, con el monetarismo, la introducción de las expectativas racionales y la dificultad de una intervención activa del Estado con resultados efectivos, dada la posibilidad de los agentes económicos de poder discernir entre lo correcto o no de estas políticas, de políticas populistas que lleven efectos negativos. Por lo tanto, el propio mercado va a operar en contra de ese gobierno que quiera hacer ese tipo de políticas, y eso lleva a la dificultad en la gestión de la política económicamente activa de parte de los estados. Y ahí entramos en lo que es la política económica, que es esta primera unidad, introducir en qué es la política económica. Es la gestión de instrumentos por parte de un gestor, que puede ser único o diverso, coordinados en procura del logro de objetivos con intención de maximizar el nivel de bienestar de la población de la economía. Estamos acercándonos a la realidad en donde los agentes económicos en conjunto disciernen que la libertad económica pura no va a poder resolver el problema económico, por lo menos de la manera en la cual la sociedad lo desearía, contemplando, por ejemplo, la situación de aquellos que son menos capaces de solventarse a sí mismos sus propias necesidades. Entonces aparecerá un Estado ocupándose de aquellos que son más desposeídos, aparecerá un Estado ocupándose de la seguridad, por lo menos del imperio de la ley, y entonces ese Estado, interviniendo en la economía, necesitará, por ejemplo, de el poder solventar sus gastos. Ahí ya tenemos la posibilidad de que exista un gasto de parte del Estado y un ingreso para el Estado para poder financiarlo. Más allá de eso, luego el Estado intentará el resolver problemas de los mercados y utilizando instrumentos de política económica, recordando una regla básica, la regla de Timbergen, que es que para lograr N objetivos de política económica deben utilizarse coordinadamente al menos N instrumentos de política económica. Gran parte de la asignatura tratará sobre los distintos instrumentos y cómo fueron aplicados en Argentina a lo largo de la historia. Comenzaremos ahora con cuáles son los objetivos de política económica. El primer objetivo básico de cualquier persona al frente de la gestión de política económica de un país sería el crecimiento económico, que el nivel de actividad del PBI se incremente. Por supuesto que esto por sí solo no va a generar el mayor nivel de bienestar de la población y las condiciones de estabilidad macroeconómica tales que tenga auge, sea la inversión, el crédito para el consumo durable, en definitiva el crecimiento, la competitividad para ganar en las relaciones con el exterior. Necesitaremos del equilibrio fiscal y del equilibrio de las cuentas externas, ya sea un superávit fiscal o una alternancia entre superávits y déficits, y también una cuenta corriente que sea de saldo positivo. Complementamos como un cuarto objetivo el de una inflación reducida, sabiendo que los cambios nominales acelerados en una economía generan incrementos en tasas de interés, problemas dadas las rigideces en fijación de precios en algunos sectores, problemas en la oferta, problemas en la inversión. En definitiva, y lo ha demostrado la historia, la posibilidad de inflación con baja de actividad es una realidad y lleva a una situación estanflacionaria. Quinto objetivo, un desempleo cercano a la tasa natural. Esto tiene que ver directamente como una consecuencia del logro de los objetivos anteriores, pero también con el intentar mantener a la población en su mejor situación de vida. Una baja en el desempleo implica que necesariamente ese resultado fue obtenido porque haya más empleo gracias al sector privado o el sector público, pero recorriendo también los objetivos y reconociendo la importancia del equilibrio fiscal, seguramente se tendrá preponderancia en una economía sana por la generación de empleos del sector privado y no ocultar el desempleo a partir de la generación de puestos en el sector público. Y si logramos esos 5 objetivos, lograremos
el último objetivo, que es realmente el maximizar el nivel de bienestar de la población, o sea, el desarrollo económico. En definitiva, podemos estar observando que los distintos objetivos tienen una lógica en su consecución y permiten lograr ese objetivo último, que es el máximo nivel de bienestar de la población.